Este domingo y el siguiente podemos decir que vamos a encapsular una pequeña serie muy importante, porque son el cimiento de nuestra fe como cristianos. Y esta serie la hemos titulado Ecos de la Resurrección, porque hay tantas voces en la Escritura que nos ayudan a entender que aquella promesa hecha por los profetas en la antigüedad fue cumplida a cabalidad cuando Jesucristo vino en persona, en carne y hueso aquí en la tierra. Porque Él, siendo 100% Dios, también fue 100% hombre. Era necesario que un Dios pudiera resucitar de la muerte, pero era necesario que un hombre pudiera morir por los pecados de la humanidad. Hoy vamos a ver esa primera parte. No nos vamos a centrar únicamente en la entrada triunfal como comúnmente lo hacemos un domingo de Ramos, pero nos vamos a centrar en aquella última semana. De hecho, en aquellos últimos momentos en que Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz. Y pudo decir unas palabras que han hecho eco a través de la historia en todas las mentes que han creído y confiado en Él. Unas palabras que han quedado sembradas en el corazón y que son la muestra de que lo que Jesús comenzó lo terminó. Pero yo tengo que admitir una cosa. Yo no siempre soy de las personas que todo lo que inicio lo termino. A veces empiezo un proyecto, pero luego me distraigo, pierdo el interés y de repente empiezo otro y dejo uno comenzado. No es común, pero me sucede. Por ejemplo, me conseguí con mucho sacrificio aquí y allá algunas cositas, unas pesas, esto. Y en la esquina del garage de la casa, en la cochera, armé un pequeño gimnasio que he usado 2 veces en 4 años. Pero tengo esperanza y confianza de que luego Dios o quitará el calor, o quitará el frío, o quitará la suciedad, o quitará el espacio del otro coche para poder hacer el ejercicio que quiero, pero no pierdo la esperanza. En otras ocasiones me ha tocado iniciar proyectos, como por ejemplo, un día algunos de los varones de la iglesia me motivaron a que fuera con ellos a andar en bicicleta. Y ahí voy y me compro una bicicleta de montaña. Y fui una sola vez. Ahí la tengo todavía, nuevecita, intacta. Pero tengo la esperanza de que un día vuelva a ir con ellos, ¿verdad? Y por allá nos demos nuestra buena estrellada por esas. ¿Cuáles montañas hay aquí, por cierto? Bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que de alguna otra manera tenía la buena intención, pero no he completado ese otro proyecto que he tenido. Me sucede mucho con los libros que leo. Me encanta, es una de mis pasiones si usted quiere leer. El problema que tengo es que estoy leyendo un libro y luego encuentro otro que está bien interesante también, y en lugar de terminar este, comienzo a leer este otro también al mismo tiempo, y luego leo un tercero que me encuentro por ahí o un cuarto que me regalan por ahí, y al rato estoy con 6 libros, todos comenzados a la mitad, pero ninguno terminado. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Quién de ustedes, levanta la mano, no ha iniciado un proyecto y de alguna otra manera lo ha dejado inconcluso? Seamos sinceros, por favor, no andemos con hipocresía. Yo creo que a todos de alguna otra manera nos pasa. Si usted no levanta la mano, la va a levantar su esposa o se la va a levantar a fuerzas de usted, porque ella lo conoce mejor que yo. De alguna otra manera nos damos cuenta de que todos iniciamos proyectos y los dejamos comenzados. Por eso es que nos dicen que somos cristianos con principios, porque principiamos y no terminamos. No malentienda el concepto. Pero la buena noticia, algunas semanas ni siquiera levantaban la mano. A ver, si hablamos de dietas, ya estamos hablando de cosas personales, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos iniciado una dieta y la hemos dejado? O sea, hacemos la dieta de 30 días, por ejemplo. Pero al tercer día ya nos andamos muriendo de hambre, nos duele la cabeza y posponemos 30 días y los 30 días se vuelven 90 y después 180 y así sucesivamente. Así es que de esta nadie se escapa. Todos de alguna otra manera dejamos cosas inconclusas. Pero tengo una buena noticia. El Dios en el que usted y yo hemos creído, todo lo que comienza, lo termina. El Dios en el cual nosotros hemos confiado nuestra vida y nuestra salvación, siempre termina lo que inicia. Y ese es el tema principal del mensaje de este día. Dios siempre completa su trabajo. ¿A poco no le alegra saber que
que Dios un día no le escoge a usted y le dice, te amo, te quiero, te voy a transformar a mi imagen, voy a hacer de ti grandes cosas, tengo planes para ti, y de repente, ay, ya me aburrí de ti, déjame escoger a otro. Y usted se queda, ¡ah! No, Dios no es así. Porque en el momento en el que Dios inicia su buena obra, como dice la Escritura, no descansará hasta verla terminada. ¿Por qué? Porque Cristo es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Todo lo que Él inicia, Él termina. Pablo lo dijo en Filipenses 1:6. Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Necesitamos recordar lo siguiente. Dios hace su obra a su manera y a su propio tiempo, no en el tiempo de nosotros. Dios hace su obra a su manera, con los métodos de Él, pero siempre en su propio tiempo, no en los nuestros. Por eso cuando leemos el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, le encontramos que Dios hizo todo hermoso para el momento adecuado. Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo, en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Pero, ¿por qué será que a veces nos impacientamos? Cuando Dios no responde las cosas cuando nosotros queremos y de la manera que nosotros esperamos, nos impacientamos con Él. Pensamos que Dios ha perdido interés en nosotros y lo peor, pensamos que hasta se ha olvidado de nosotros. Pero no, hermano. Él terminará todo lo que ha comenzado en usted, a su manera, a su tiempo y siempre para cumplir esos propósitos que le glorifican únicamente a Él. Por eso cuando leemos las versiones del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y leemos acerca de la muerte de Cristo, vemos la forma en la que Él, Jesús, voluntariamente fue a la cruz, murió por nuestros pecados y allí en la cruz terminó lo que comenzó. Desde esa cruz Él pronunció unas palabras que hacen eco en nuestras mentes y deben hacerla por la eternidad. Todo ha terminado. Y hoy veremos lo que significa esa frase registrada en Juan 19:30 y veremos qué implica esa frase para usted y para mí el día de hoy. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Juan capítulo 19, versículos 28 al 30 para conocer más acerca de la esencia de este mensaje. Vamos a ver muchos pasajes de la Escritura, pero este es el pasaje central. Si al menos un pasaje usted va a grabar en su mente y en su corazón, es Juan 19, versículos 28 al 30. Estaré leyendo de la nueva traducción viviente de la Biblia, pero usted lea la traducción que usted traiga, no importa. Escuche las palabras del evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino. La pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Que Dios bendiga su santa palabra. Fue en la cruz cuando el Señor pudo decir, misión cumplida. Todo ha terminado. En este pasaje de la Escritura que acabo de leerles de Juan, hay algunas declaraciones que Jesús hizo en la cruz. Sin embargo, no explica el evangelista Juan todas las frases que él dijo. Por eso necesitamos leer las 4 versiones del evangelio, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, para tener el cuadro completo y escuchar aquellas 7 declaraciones. Usted quizá alguna vez escuchó las 7 palabras de Jesús. Más que nada son 7 declaraciones hechas por Jesús en la cruz antes de morir. Y son importantísimas estas 7 declaraciones, pero el orden en el cual se dijeron también es importante.
Y la primera parte de este mensaje yo quiero pasar tiempo más o menos recordando estas 7 declaraciones hechas por Jesús en la cruz. La primera declaración aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33, y usted la va a recordar. Ni siquiera necesita buscarla, pero si la quiere buscar no importa. La primera declaración hecha por Jesús fue cuando Él, mirando a aquellos que estaban crucificándole, levantó sus ojos al Señor y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda declaración fue extender su perdón hacia uno de los ladrones que estaba siendo crucificado juntamente con él, y que cuando el Señor estaba allí en la cruz, ese ladrón voltea y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le da una declaración muy importante. No solamente le perdona, sino que le dice lo siguiente, Lucas 23, 42. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Importantísima declaración. Porque ¿qué tuvo que hacer este ladrón para merecer el perdón de Dios? ¿Sabe qué tuvo que hacer? Creer, confiar en Jesús. ¿Dónde está el bautismo? ¿Dónde está el método de estudio bíblico que tiene que memorizar a principio de año? ¿Dónde está la escuela dominical? ¿Dónde está el grupo de estudio? ¿Dónde están todas las cosas que muchas veces, de buena o de alguna otra manera, no necesariamente correcta, hacemos ver a otras personas que tienen que cumplir con estos requisitos para poder ser cristianos? En ningún momento este hombre tuvo oportunidad de hacer buenas obras para poder merecer el perdón de Jesús. Solamente creyó y confió en Él. La tercera declaración la encontramos en Juan 19, cuando el Señor pasa la responsabilidad que sentía hacia aquella mujer que fue su madre aquí en la tierra, María, a uno de los discípulos que tanto Él amaba, que era el discípulo Juan. Jesús les dijo a ellos en Juan 19, 23, volteando a ver a María, primeramente le dice: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego mirando a Juan, que estaba al lado de María, le dice a él: ahí tienes a tu madre. En ese momento Jesús estaba preocupado no solamente por aquellos que injustamente lo estaban crucificando, sino por aquel otro que buscaba con desesperación el perdón por la culpa que traía en su corazón. Pero también tuvo el tiempo y la oportunidad de encargarse de aquellos a quienes tanto amaba, específicamente a aquella mujer que fue su madre aquí en la tierra. Luego llegamos a la cuarta declaración hecha en la cruz y la encontramos en Mateo 27. Nuevamente el Señor levanta la voz hacia el Padre Celestial y le dice: Elí, Elí, lama sabactani, que en español quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 45. Fue en ese preciso momento en el que Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los pecados de la humanidad necesitaban ser saldados delante de la justicia de Dios, y únicamente podría saldarlos aquel que no hubiese conocido pecado, y el único que calificaba para hacerlo fue precisamente Jesucristo hombre. Porque ahí en la cruz Dios, el Padre, trató a Jesús, el Hijo de Dios, como si hubiera vivido nuestra propia vida. Él hizo esto para que pudiéramos ser tratados, usted y yo, como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Jesús. En la cruz, Él murió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir su vida. ¿Se da cuenta? Estas son las buenas noticias del Evangelio. Que Dios nos perdona de nuestros pecados y acredita la rectitud de Cristo a nuestra cuenta. Él, que no cometió pecado, tomó mis pecados y se los adjudicó a Él mismo, pagando por ellos en la cruz, en lugar mío, en lugar de usted. Aquí vemos al Creador del universo muriendo en una cruz en lugar nuestro, porque nosotros éramos los que merecíamos estar allí.
Ahora vemos la quinta declaración. Esta la encontramos en Juan 19, 28 y 29. La leí hace un momento, pero se la voy a recordar. Jesús, en su naturaleza humana, clama las siguientes palabras: tengo sed. Tengo sed. ¿Sabe qué nos recuerda esto? Que Jesús, aunque fue 100% Dios, Dios en el vientre de la madre terrenal que tuvo, Dios en su nacimiento, Dios en su niñez, Dios en su ministerio terrenal, Dios colgado en una cruz, Dios resucitado el tercer día, tal como lo dicen las Escrituras, también fue 100% un ser humano de carne y hueso, que sufría dolores, que sufría quebranto, que sufría hambre, que se cansaba y sobre todo, como leemos aquí, tuvo sed. ¿Pero por qué es esto significativo? Porque recordamos una cosa muy importante, que hay un Dios que se identifica con sus problemas y los míos, que hay un Dios que se conduele de lo que nos pasa a usted y a mí, que hay un Dios que pasa situaciones y las entiende porque Él mismo caminó en mis zapatos y los suyos. Es un Dios que se identifica con nosotros. Yo no sé el problema que usted esté pasando en este momento. Yo no sé la naturaleza de lo que le esté acongojando, lo que esté ocupando su mente en este instante. Puede ser una enfermedad que usted tenga o esa gripa que no se le quita. Puede ser una situación legal o financiera. Puede ser una situación familiar con el cónyuge o con los hijos. Puede ser una situación legal de su situación migratoria en este país. Cualquiera que sea la situación, de alguna u otra manera, el Señor quiere que usted entienda una cosa. Yo me identifico contigo. ¿No me cree? En 1 Pedro 5:7 dice que Él cuida de mí. Él se conduele de lo que me pasa a mí. ¿Ha padecido usted dolor o aflicción física? Jesús también la padeció. ¿Ha sido abandonado por alguno de sus amigos? Jesús también fue abandonado. ¿Ha sido tratado injustamente o malinterpretado? Jesús también padeció lo mismo. ¿Ha sido traicionado por alguien muy cercano? Jesús también lo hizo. Si a esas vamos, el Señor pudiera hacer un movimiento que se llama yo también. A mí también me pasó. Eso que te ha pasado a ti, nómbralo. Yo también lo experimenté. Ese Dios, ese Jesús en el que usted y yo hemos creído, es un Dios capaz de decirnos a nosotros: Carlos, yo también lo padecí. Yo te entiendo. Yo cuidaré de ti. Eso es maravilloso. Es una buena noticia. Por eso es que es importante que quiera usted que note lo que Jesucristo estaba diciendo en aquella cruz. Porque al principio Él no se centró en sus propias situaciones, sino que se centró en las situaciones de otras personas. Nuevamente, se preocupaba por aquellos que estaban allí crucificándole, pidiendo al Señor que Él los perdonara. Se preocupó por aquel hombre, aquel criminal que realmente merecía morir en la cruz por sus propios delitos y pecados, pero en ese momento se arrepintió y pidió perdón, y el Señor se preocupó por él y le perdonó sus pecados, y no solamente le prometió vida eterna. Jesús se preocupó por aquella mujer tan hermosa que fue su madre aquí en la tierra y la dejó bien encargada con otro de sus queridos amigos. Pero llegó un momento difícil para Jesús, porque preocupado no solamente por aquellos que estaban allí, sino por los que un día en un futuro que el Señor conoce, y eso nos incluye a usted y a mí, estaba llevando el peso, la carga tan pesada de los pecados de toda la humanidad, los pecados pasados, presentes y futuros. Y aunque hace más de 2000 años sucedió esto, esos pecados futuros nos incluye a usted y a mí. Fue por nuestros pecados que el Señor estuvo en esa cruz soportándolo todo. Pero en lugar de centrarse en sus propias situaciones, se centró primeramente en los demás. Pero llegó un momento en el cual, cuando su obra, su misión estaba siendo cumplida, entonces se fija en lo que Él está padeciendo, en el dolor propio. Y aquí dice: tengo sed. A nadie le gusta experimentar dolor, ¿cierto? ¿A poco cuando a usted le duele la cabeza se pone a saltar en un pie y dice: ay, tengo un dolor de cabeza, qué bueno? No, ¿verdad? Lo primero que hace es buscar en la alacena a ver si tiene alguna pastilla que le quita el dolor de cabeza.
Si va al dentista y se sienta en esa silla tan terrible y le empiezan a poner ese taladro en la boca y usted empieza a escuchar ese chillido, si le duele algo, usted le avisa al médico que se detenga porque le está doliendo. Que le pongan una doble inyección a ver qué, pero usted no quiere sentir dolor. Hoy en día es difícil tener un parto natural porque nadie quiere sufrir dolor, ¿verdad, mujeres? Entonces se busca algún tipo de inyección para que no haya el dolor. No queremos lidiar con el dolor. Nos aterra el dolor, nos asusta el dolor. Pero hay ciertos dolores de los cuales no tenemos control. Lo único que le puedo decir es una cosa. Aunque tratemos de evitar el dolor, la pena, la angustia en nuestras vidas, la realidad del caso es que todos vamos a experimentar dolor tarde que temprano de una manera u otra. A veces puede ser controlable, como el tomarse una pastilla o ponerse una inyección de anestesia o qué sé yo, pero hay dolores que realmente nosotros no podemos controlar. La muerte de un ser querido, por ejemplo. La pérdida de un trabajo, la ruptura familiar. No podemos controlar ciertas cosas, ciertas situaciones. Una enfermedad no prevista. Usted no puede impedir que el dolor llegue a su vida, pero ¿sabe qué sí puede hacer? Usted puede controlar qué va a hacer con ese dolor. Usted puede controlar cómo va a reaccionar con ese dolor. En vez de pedirle al Señor, Señor, sácame de aquí, sácame de esto, ¿por qué no le pregunta al Señor y le pide, Señor, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sabe? El dolor puede destruirle o puede transformarle. Todo depende de lo que usted quiera que haga el dolor en su vida. Puede hacer que usted sea una mejor persona o puede amargarle como persona. La elección es suya. Usted no puede controlar el dolor, pero sí puede controlar qué va a hacer con ese dolor y cómo va a reaccionar ante el dolor. ¿Sabe? Hace un par de días, para ser exactos, el 23 de marzo, pero del 2008, hace 2 días, celebramos el 10º aniversario de la muerte de mi madre. Ella murió el 23 de marzo de 2008 en la tarde. Dicho sea de paso, fue un domingo de resurrección. Yo acababa de predicar un sermón con una pasión y con un deseo en mi corazón, hablando de Juan 11, donde explicaba el pasaje donde Jesús llegó a visitar a Marta y a María después de que Lázaro había muerto. Y cuando el Señor ni siquiera había llegado a la casa, corrieron estas 2 mujeres, una primero y luego la otra, preguntándole lo mismo al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él dijo una pregunta bien penetrante a estas mujeres, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego hace una pregunta, ¿crees tú esto? Y recuerdo que cuando terminé ese mensaje, algunos de ustedes que estaban ahí presentes recordarán, yo hice mucho énfasis en esa pregunta. ¿Crees tú esto? Y la marqué doble, triple y la encerré en un círculo y le puse asteriscos porque ese era el énfasis. Yo soy la resurrección de la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Ese día a las 9 de la noche me entero de que mi madre ha fallecido. Después de una lucha tremenda con el mal de Parkinson, ella cerró sus ojitos y ya no los volvió a abrir. Mi hermana desconsolada me habla esa noche y me cuenta la noticia y sí, obviamente caí en shock. Muchos pensamientos en mi mente, culpabilidad por no haber estado allá, por lo que ustedes quieran, 1000 cosas. De alguna otra manera, el enemigo jugó con mi mente de una forma que yo soltaba las preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y buscando consuelo, abrí la Biblia y lo primero que saltaron de las páginas de la Biblia fueron las notas de ese sermón de esa mañana. Y leí ese pasaje de nuevo. Yo soy la resurrección en la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú eso? Ese mensaje que yo compartí con los que me estaban escuchando en ese momento, en ese breve instante estaba siendo predicado para mí. Y me dio paz. Y me dio consuelo. Y terminé ese mensaje con una frase muy importante que mencioné. Nunca se me va a olvidar. Esa frase decía, no pidas al Señor, quita mi dolor, sino, Señor, usa mi dolor. Entonces mi perspectiva cambió. Comencé a orar al Señor y le dije, Señor,
use mi dolor. No sé por qué use mi dolor. 2 días después estuve visitando a mi familia, estábamos en la funeraria y Dios me dio la fuerza, porque a ninguno de mis hermanos se le había ocurrido tener algún servicio. Estaban esperando que un sacerdote llegara el día siguiente, pero esa noche hablé a los hermanos de la iglesia donde yo acudía, allá en la ciudad, mi ciudad natal, y ahí se pusieron de acuerdo, llegaron conmigo y ahí mismo, ya llevaba un sermón preparado, ¿verdad? Comencé a predicar con el ataúd enfrente de mí, abierto, y el rostro de los restos mortales de mi madre ahí. ¿De dónde me salieron fuerzas? Solamente les puedo decir que Dios me las dio. Pero por primera vez la gente que me estaba escuchando ahí, muchos de ellos, entre mis hermanos y sobrinos y tíos y parientes, muchos familiares, más de 150, 200 personas que estaban ahí, era la primera vez que escuchaban la explicación del Evangelio, la buena noticia de la resurrección de Cristo. Y al contarles de qué manera mi madre tuvo la oportunidad de confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador, eso calmó el corazón de mis hermanos, eso dio consuelo a sus vidas y abrió la puerta para que en los días que siguieron tuviéramos conversaciones increíbles y varios de ellos han venido a los pies de Cristo. La muerte de mi madre no fue en vano. El dolor que yo sentía, Dios no lo desperdició. Entonces pude comprender que Dios puede utilizar nuestro dolor si nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Y en lugar de centrarnos en nosotros mismos, nos centramos en Él. Jesús hizo lo mismo. No se centró en su dolor, se centró primeramente en la necesidad de los demás. Pero llegó un momento en el cual, en su humanidad, Él sabía que su misión estaba siendo cumplida. Por eso dice, tengo sed. Y luego leemos ahí en el pasaje que uno de los soldados corrió y trajo un poco de agua mezclada con vino agrio y le dio de beber al Señor. Y él rehusó tomarlo. Y a veces no entendemos qué significa. ¿A poco no le hubiera gustado estar allí contemplando al Señor y de repente acercarse a Él para ofrecerle algo de beber cuando Él dice, tengo sed? Yo sí, me hubiese encantado estar ahí para poder ministrar al Señor y ofrecerle algo de beber. ¿A poco no? ¿Sabe? Podemos hacerlo hoy día. Pero ¿cómo podrá decir usted? Bueno, el Señor se lo dijo a sus discípulos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me cobijaste. Pero Señor, le preguntaron, ¿cuándo te dimos de comer o de beber o te cubrimos? Cuando esto lo haces a uno de los más insignificantes de mi reino, me lo estás haciendo a mí. Cada vez que nosotros hacemos una obra de esa naturaleza, uno de los más insignificantes del reino, lo estamos haciendo a nuestro Señor. Estamos ofreciendo esa agua refrescante. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo con que Dios nos ha consolado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Esto fue lo que le pasó a Jesús. Él que estaba consolando a los demás y alguien vino a traer consuelo a él. Pero realmente era una señal inequívoca de su humanidad. Pero al mismo tiempo, él estaba encargándose de que nada de lo que se decía de él en las escrituras pasadas dejara de cumplirse. Hasta ese momento el Señor se aseguró que todo lo que decían de él las escrituras, todo se estaba completando. Entonces estaba listo. Por eso fue que la siguiente frase nos indica el final. Antes de pasar a la siguiente palabra, siguiente frase, déjenme decirles algo importante. Porque es interesante pensar en la humanidad de Cristo y de que Él tenga sed. ¿Saben ustedes que la ciencia nos dice que nosotros estamos compuestos de un gran porcentaje de líquido, de agua? Por ejemplo, entre un 50 a 75% el cuerpo humano se compone de agua. Los que más están compuestos de agua son los bebés, ellos están en un 75%. Los hombres hasta un 60%, las mujeres un 50%. Por eso las mujeres toman menos agua, yo creo. Ando detrás de mi esposa para que toma agua, mujer. El punto al que quiero llegar es que en el momento en que usted sienta sed,
de acuerdo a la ciencia, usted ya está deshidratado. O sea, si usted ahorita no tiene sed, no hay ningún problema. Pero si usted está sintiendo sed y si le hace agua a la boca con un vaso de agua fresca, refrescante, rica, con hielitos todavía y está sudando por fuera, entonces usted ya está deshidratado. Y dicen los médicos que el dolor de la deshidratación es tan fuerte en el cuerpo humano, que aunque quizás no se perciba, si uno le da espacio y tiempo, se hace más atenuante, más fuerte. Cada célula está clamando ser hidratada. Imagínense, ese dolor natural del cuerpo humano de ser hidratado se une al dolor que Jesús estaba sintiendo por la pérdida de líquido. Había sido golpeado, lacerado, una corona de espinas se puso sobre su cabeza, una lanza atravesó su costado, 1000 cosas estaban ocurriendo en la vida de él. Estaba padeciendo mucho dolor, los clavos que lo traspasaron. Había perdido mucha sangre. El dolor físico más este dolor de la deshidratación era intolerable. El Señor clamó y dijo, tengo sed. Entonces, Él pide ayuda. Luego dice la sexta declaración, rechazando el agua que se le ofreció, dijo las palabras, todo ha terminado. Juan 19:30. Esta sexta declaración hecha desde la cruz fue no el lamento de alguien que estaba siendo derrotado, sino el grito triunfante de victoria del Hijo de Dios. Jesús no dijo, yo he terminado. Jesús dijo, todo ha terminado. Ese fue el grito de una víctima abrumada. No, señores, no, señores. Fueron las palabras reconfortantes de un vencedor que conquista a todos sus enemigos. Esta declaración en el griego se resume en una sola palabra, tetelestai, que se traduce como llevar a cabo, todo ha terminado, todo ha sido consumado. Era una palabra que se usaba comúnmente en el tiempo de Jesús. Era común que alguien escuchara esta palabra. Como lo dice el autor Warren Wiersbe, dice, si le consulta a usted los léxicos griegos del Nuevo Testamento, aprenderá que esta frase, tetelestai, era una palabra común en los tiempos del primer siglo. Por ejemplo, la usaban los sirvientes para notificar a sus amos que la obra encomendada había sido realizada. Era usada por los sacerdotes como parte del culto en el templo para dar a entender que el sacrificio había sido consumado. Era usada por los artistas que, habiendo terminado su obra, daban un paso atrás, contemplaban lo que habían hecho y decían, tetelestai, he terminado. Además, tetelestai era también un término común en la vida comercial de ese tiempo. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Y cuando llegaban la factura, veían la frase que atravesaba la factura y decía, tetelestai, todo ha sido pagado. Usted usa la frase cancelado, ¿verdad? Es lo mismo, ese significado de la palabra tetelestai. Me encanta ver cuando mi esposa está alimentando a Asher. Es una cosa increíble porque ese niño de veras que es súper inteligente. Aprende de todo. Ha aprendido a aplaudir cada vez que yo digo bravo. Ha aprendido a decir hi. Y lo último que le enseñó a mi esposa cuando termina, para asegurarse que está lleno, según el lenguaje de señas, es levantar las manitas para decir que ha terminado de comer, que ya está listo, ya no voy a comer más. En inglés dice all done y levanta las manos, ¿verdad? Listo, ya, me llené, no más. Casi me puedo imaginar que esta frase es lo que significa tetelestai. Le voy a enseñar hebreo y griego a mi hijito esa es otra historia. Cuando otras veces Jesús utilizaba esta frase, imagínese usted cuando él estaba en la carpintería con su padre terrenal José y estaba ayudándole a hacer una silla, un ropero, lo que usted quiera, y terminaba esa obra, ese proyecto, decía a José, papá, tetelestai. En otras palabras, listo, es hora de almorzar, tengo hambre. Pero en esta ocasión, allá en la cruz, la frase, todo ha terminado, no una frase de lamento, era una frase de satisfacción.
Porque en ese momento en la cruz Él dijo, la obra ha sido concluida. Todo está terminado. Misión cumplida. La tarea encomendada ha sido realizada. La deuda por el pecado ha sido pagada. Tetelestai. Pero también hace eco en los pasillos del cielo, haciéndole saber que lo que Él vino a cumplir aquí en la tierra lo llevó a cabalidad, tal como Él lo prometió. Pero hace ecos en los pasillos del infierno, recordándole a aquellos que lo rechazaron el error grave que cometieron por haberlo hecho. Y la última de las declaraciones hechas en la cruz se encuentra en Lucas 23:44. Nuevamente Él levanta la voz al Padre y le dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Después de esto, dicen la mayoría de los historiadores, que Jesús murió. Después de esto, concuerdan todos que Jesús entregó el Espíritu. Él mismo dijo en Juan 10 que Él tenía control de su propia vida. Y eso nos demuestra esta frase, que Jesús tiene control de su propia vida. Él no fue asesinado en la cruz, Él se entregó a sí mismo voluntariamente para morir en la cruz. Y en el momento en que había culminado la obra, Él dijo, estoy listo, Señor, a ti encomiendo mi alma. Tú que has estado conmigo desde el principio, a ti te encomiendo mi futuro. En Juan 10:18 Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. La muerte por crucifixión es una muerte por asfixia. Cuando una persona era crucificada, normalmente podía vivir unos días colgado de esa cruz. Es por eso que para acelerar la muerte de los criminales, los soldados romanos se acercaban y con un mazo de este vuelo quebraban las piernas de los que estaban siendo crucificados, porque la base que utilizaban para poder apuntalar o hundir los clavos de los pies en esa base servía también como un peldaño en el cual los que estaban siendo crucificados podían levantarse y aspirar y jalar aire a los pulmones y poder respirar. Pero cuando querían acelerar su muerte, simplemente les rompían los huesos de los pies para que ellos no pudieran levantarse y murieran asfixiados. Esa era la terrible muerte. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, los soldados, para quebrar sus pies, cumpliendo con lo que dice las Escrituras en uno de los salmos, no quebraron sus huesos, el Señor ya había muerto. Porque Él entregó su vida cuando Él quiso. Y tal como lo quiso, al tercer día lo volvió a tomar. ¿Se dan cuenta cómo el Señor hasta cada detalle cumplió con cada una de las cosas que Él se había propuesto realizar? Después de pronunciar estas últimas palabras, nuestro Salvador glorioso murió. Pero antes de que el eco de su clamor se apagara, el Rey glorioso del cielo, el Dios encarnado, salió de su estropeada envoltura física y pasó a los brazos del Padre. Entonces el dolor y el sufrimiento cesaron y aquel ambiente que había en el aire dejó de existir. Su muerte llegó a ser una ofrenda aceptable que satisfizo la demanda de justicia de Dios por el pecado de la humanidad. Quiero que note 3 veces la manera en cómo Jesús se dirige al Padre en estas 7 declaraciones. Al principio, en la primera de ellas, habla al Padre pidiendo perdón por aquellos que lo crucifican. Luego a la mitad, en la 4ª declaración, Él nuevamente se comunica con el Padre diciéndole, ¿por qué me has abandonado? Y luego al final le dice, Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Al principio, al medio y al final. Ese es el ejemplo que Jesús nos deja a usted y a mí de cómo nosotros debemos entregar nuestra vida al Señor al principio de nuestra vida, a la mitad de nuestra vida y siempre al final, antes de llegar a su presencia. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los digas, ya no tengo placer en ellos. Si eres joven, es ahora. No esperes mañana, no esperes unos años, no esperes cuando te hagas viejo. Es ahora, en este momento en que debes honrar al Señor. Si has llegado a la edad mediana, es ahora, en este momento. No esperes cuando seas anciano y tengas más tiempo, te jubiles, para poder honrar al Señor con tu vida. Y si estás en la edad anciana,
Es ahora que debes honrarle, porque en cualquier momento que el Señor te pueda llamar a su presencia, tú estás listo y ansioso de ver cara a cara a aquel que te ha hecho y te ha sostenido hasta este momento. En cada momento de nuestra vida, al principio, a la mitad o al final, debemos honrar al Señor, tal como Jesús lo hizo y el ejemplo nos lo ha dejado. Ahora, ¿cómo entender la obra terminada de Cristo? En estos escasos minutos veamos qué significan esta obra terminada para nosotros en nuestra vida. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 4, encontramos la respuesta. El Señor describe cuál era su misión aquí en la tierra. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije al Padre: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Se da cuenta? La venida de Cristo aquí a nuestro planeta Tierra no fue una idea fortuita de Dios. No se le ocurrió después, dijo: a ver, ¿qué voy a hacer con estos humanos de dos piernas que no parece que entienden nada? Ya se voy a enviar a mí. No, desde antes de la creación del mundo el Señor ya había predispuesto el plan de enviar a su Hijo Jesús para la redención de la humanidad que un día va a caer. Él conoce las cosas por adelantado. Y Él hizo esto. Cuando llegó acá se propuso hacer nada más ni nada menos que la voluntad de Dios. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Mientras Él colgaba de la cruz dijo: todo está terminado. Él estaba diciendo: la voluntad de Dios se ha cumplido aquí en la tierra. La misión está cumplida. Más específicamente, la voluntad de Dios en este sentido tuvo que quedar satisfecha, cumplida con la expiación de Cristo. ¿Qué significa la palabra expiación? La palabra expiación es la traducción del término hebreo kapar, que significa cubrir. Si usted estudia el Antiguo Testamento, notará que Dios escogió esta manera para lidiar con los pecados de su pueblo en todo este periodo. La expiación sustitutiva se llevaba a cabo cuando la sangre de animales era derramada para cubrir los pecados de los israelitas. Pero el sacrificio de los animales no quitaba el pecado permanentemente. Era un paliativo temporal que apuntaba a la llegada, a la venida un día de aquel Mesías que quitaría el pecado del mundo cuando fuera el Cordero Pascual. Por lo tanto, ¿qué significa para nosotros esto? Significa que la expiación fue agradable a Dios, satisfizo la demanda de justicia de Dios. Pero al mismo tiempo también significa que las Escrituras se cumplieron a cabalidad. Cada una de las cosas que se dijo de Jesús acerca de su nacimiento, acerca de su vida, acerca de su muerte y acerca de su resurrección se cumplieron al pie de la letra. También la muerte de Cristo cumplió con la voluntad del Padre con respecto a la ley. Como leemos en Mateo 5:17, Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y lo hizo en su propia vida. Pero vemos, como dice Romanos 8:3 y 4, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo que lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos en la naturaleza espiritual. La venida de Cristo y la muerte de Él en la cruz del Calvario cumplieron a cabalidad lo que la ley atestiguaba. Finalmente, con respecto a la derrota del diablo, ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, leemos lo siguiente: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Alguna vez usted ha tratado de jugar ajedrez con un jugador profesional de ajedrez? Imagínese, está sentado con el campeón mundial de ajedrez y usted nunca ha jugado ajedrez. Le explicaron las reglas, se sienta ahí, imagínese, usted está vacilante de mover cualquier pieza.
Y luego lo ve el jugador profesional de ajedrez y dice, porque sabe que cualquier movimiento que haga, él le va a ganar. Ese era el sentimiento que el diablo tenía o tiene delante de Dios. No importa el movimiento que él pueda hacer, no importa que él crea que ha ganado la partida, al final de cuentas, Dios es el que gana el juego. Y eso debe llenarnos a nosotros de confianza, de que no debemos temer ninguna cosa que pueda atormentarnos de lo oculto, mientras nuestra vida esté entregada a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hay personas, cristianos que conozco, que constantemente están luchando porque tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo al ocultismo, tienen miedo a Satanás y constantemente hacen cosas y tienen miedo de que alguien les haga un mal puesto o les hagan brujería. Si usted cree esas cosas, usted no ha comprendido el poder de Cristo en la cruz del Calvario todavía. Porque absolutamente a nadie de los que el Señor ha salvado y restaurado y tiene en el hueco de su mano, Él permitirá que el enemigo haga ninguna clase de mal. A menos que el Señor le dé autorización, como lo hizo con Job, para atormentarlos aquí en la mente y engañarlos. Pero en medio de todo, Dios espera que tengamos el suficiente conocimiento de la palabra de Dios para no dejarnos amedrentar por el enemigo. Porque al final de cuentas, aquel que está en el mundo no es para nada más poderoso que aquel que sostiene a este mundo. Y ese es nuestro Dios. Por lo tanto, en esto que vemos, en la importancia de entender la expiación de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, debemos comprender el poder maravilloso que Él nos ha dejado y está disponible para usted y para mí. Vamos a hablar más acerca de lo que la resurrección significa para nosotros como cristianos, pero es importante lo que la muerte realmente significa para aquellos que hemos sido rescatados de las garras del enemigo. La muerte de Cristo no fue en vano. El dolor que sufrió en la cruz no fue en vano. Porque Él no tuvo temor a la vergüenza que la cruz representaba cuando estaba mirando más allá lo que significaba el día glorioso de su resurrección. Porque Él sabía que la obra del Padre finalmente sería completada. Él cumplió con su vida la misión por la cual fue enviado, morir en la cruz. Y eso fue precisamente lo que trató de luchar con Satanás cuando estaba en aquel desierto siendo tentado. Satanás quería acomodir el lugar, impedir que Él fuera a la cruz. Pero esa es la misión por la cual había venido. Esa es la razón por la que al apóstol Pedro, cuando él le dice, Señor, que ninguna de estas cosas que dices te acontezca, Jesús lo reprende diciéndoles, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, estás teniendo los mismos deseos que aquel. No, escúchame, entiende, eso está escrito, ahí está. Estoy gozoso de cumplir con la misión que el Padre me ha encomendado. Para eso vine aquí a la tierra. Ahora le pregunto yo a usted, ¿para qué usted está aquí en la tierra? ¿Para hacer su propia voluntad o hacer la voluntad de aquel que lo ha rescatado y lo ha llamado hijo e hija de la familia de Dios? Por lo tanto, ¿cuáles son los temores ante lo que el hombre o Satanás puede hacerle cuando usted sabe quién le pertenece y quién lo sostiene en el hueco de su mano? No nos olvidemos de la importancia de esto en la cruz. Jesús sufrió y murió para mostrarnos su amor por nosotros. Hebreos 5:25. Jesús sufrió y murió para absorber la ira de Dios. Él pagó con su propia vida. Él satisfizo los deseos de justicia de Dios. Jesús sufrió y murió para poder cancelar las demandas legales de nuestra contra. Y Él puso con su sangre preciosa encima de la factura que le debíamos a Dios. Tetelestai. Todo está cancelado. He pagado por completo tu deuda. Jesús sufrió y murió para proveer nuestro perdón y para justificarnos con su vida. Romanos 5:9. Esto fue lo que pasó en la cruz. Todo está hecho. Usted no tiene que añadirle nada. No se atreva a hacerlo. No le añada ninguna buena obra. No le añada ningún buen deseo. Ya todo está hecho, dice el Señor. No ponga una coma donde Dios ha puesto un punto. Pero tampoco ponga un punto donde Dios ha puesto una coma. Tengo una pregunta para usted. ¿Va a escucharme y vivir? ¿O va a escucharme y se va a ir? ¿Va a escucharme y vivir? ¿O va a escucharme y se va a ir? ¿Va a reaccionar usted como aquellos que se burlaban del Señor en la cruz y decían, ¿no me dice que este es el rey del universo? ¿O que este es el médico que cura a todos? A ver, médico, cúrate a ti mismo.
O se va a carcajear como otro que está, o va a reaccionar como aquel centurión que finalmente, después de ver todo lo que vio y escuchó todo lo que escuchó, dijo, en verdad este es el Hijo de Dios. ¿Va usted a escucharme y vivir? ¿O va a escucharme y se va a ir? En Isaías 45:22, la Biblia nos dice que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo no sé qué clase de Dios tiene. Y no me venga con el cuento de que usted es ateo. Gracias a Dios. No me venga con el cuento de que usted no cree en esas cosas, porque el hecho de que usted no crea en el Dios que nosotros predicamos significa que cree en el Dios que usted se ha formado en su mente. Por lo tanto, usted se ha vuelto idólatra de ese Dios que tiene en su mente. Pero Él dice, no hay otro Dios más que yo. No hay otro Dios más que yo. Ni tu negocio, ni tus ideas, ni tu intelecto, ni tu profesión, ni tus dones, ni tus talentos. No hay otro Dios, ni ninguna otra salvación más que en mí, porque no hay Dios como yo. Búscame a mí y yo te salvaré. Tal vez usted esté aquí porque no tiene la seguridad de que Dios esté en su vida. Porque no sabe si usted muriera por alguna razón el día de hoy, abriría los ojos y estaría en la presencia del Señor en este momento. Quizás usted no tiene seguridad. Tal vez usted esté doblado por el peso de la culpa o el peso del poder de alguna adicción, una droga o una pornografía. O tal vez tenga un estilo de vida que no le agrada a Dios y ha intentado dejarlo, pero no puede dejarlo. ¿Sabe qué? Le tengo noticias. Usted solo no puede en sus propias fuerzas. Pero Dios está aquí y le dice, yo quiero ayudarte. Yo vengo a liberarte. Simplemente búscame y yo te salvaré. Búscame y yo te perdonaré. Búscame y yo te restauraré. ¿Va usted a escuchar y vivir o va a escuchar y se va a ir? La única elección la puede hacer usted en este día. Solo tiene usted que clamar al Señor y decirle a Él que cree en Jesús como el Hijo de Dios y aquel que fue a la cruz a morir en su lugar por sus pecados. Y que en este día usted quiere abrir su corazón para que Él venga y lo transforme y le perdone y le dé el regalo maravilloso de la salvación. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojos, incline su rostro. Y de verdad, rara vez lo hago, pero en esta ocasión es importante que lo haga. Ayúdeme, si usted ya tiene una relación con el Señor, ayúdeme a orar por aquellos que no la tienen. Incline su rostro, cierre sus ojos. Yo le tengo noticias a usted que está luchando con la duda, con la incertidumbre, con no saber si usted es creyente o no, con no saber si usted es cristiano o no. Cristiano no es el hecho de venir a la iglesia o haber nacido nuevo cristiano. Cristiano es haber confiado en el Señor Jesucristo para salvación y no nada más en Él. No por obras, sino simplemente porque Dios ha querido extenderle su gracia misericordiosa y salvarle. Cristo puede cambiarle. Solo tiene que clamar a Él y pedirle que le ayude. Él está aquí. Él viene aquí a ayudarle. Solo necesita depositar su fe y confianza en Él. Oremos, Padre, gracias por darnos esta palabra a todos nosotros. Gracias por haber enviado a Jesús a este mundo y morir en la cruz por nuestros pecados. Y por haberlo resucitado de la muerte. Y por ofrecernos la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Si tan solo confiamos en usted como nuestro Salvador. Padre Dios, yo le pido por cada alma que me está escuchando en este momento, que necesita desesperadamente confiar en Jesucristo como su Señor y su Salvador, para que en su corazón se abra y permita que el poder del Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de su ser y le transforme. Siga con su rostro inclinado. No levante su cara. No abra sus ojos. Si usted quiere que Jesús le perdone de sus pecados, si quiere tener la seguridad de que cuando usted muera estará delante de la presencia de Dios y no del diablo. Si quiere que su culpa sea arrancada de su mente, quiero pedirle que se ponga de pie donde quiera que esté. Quiero invitarle a hacer esta oración conmigo. Yo voy a orar por usted, pero quiero pedirle que se arme de valor. Y nadie está viendo y nadie está con los ojos abiertos, pero quiero pedirle que se ponga de pie para que usted pueda tener esa seguridad de vida eterna al hablar con Dios en este momento. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios le bendiga. No está solo.
Dios le bendiga, no está solo. Dios le bendiga, no está solo. Dios está aquí, Dios es el que está hablando a su corazón. No se preocupe de lo que otros pensarán o dirán. Aquí lo único importante es lo que usted y Dios piensan el uno del otro. Quiero que repita conmigo esta oración. Y hágala en voz alta, para que sus oídos lo escuchen, para que su mente lo entienda, para que su corazón lo afirme. Si quiere vivir la vida verdadera, haga esta oración conmigo en voz alta y diga: Padre nuestro, yo sé que soy pecador, pero sé que usted envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Sé que Él pagó el precio total por mi pecado. Ahora le doy la espalda a ese pecado. Y le pido que Cristo venga a mi vida y sea mi Salvador y Señor a partir de este momento en adelante. Yo quiero seguir a Cristo. Gracias por amarme, Padre. Gracias por llamarme. Y gracias por perdonarme. Hago esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de la muerte, tal como lo dicen las Escrituras. Y ahora Él vive y reina por los siglos de los siglos, sentado a su derecha y aquí en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a su Dios?